en el momento de hablar y que son partes de una oración. Muy bien. Las interjecciones, como aquí dice, ¿no? Es una voz que expresa emoción. Esa es la palabra clave, ¿no? Que expresa emoción o impresiones repentinas. Muy bien. Y todo el rato utilizamos estas expresiones. Muy bien. Todo el momento utilizamos estas expresiones. Todo el momento. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a, no sé, cuando nos olvidamos nuestro dinero, ¿qué pasa, no? Cuando olvidamos la billetera, ¿qué decimos? Qué macana, decimos, ¿no? Me olvidé mi billetera, dices. Ese qué macana es la interjección, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes que han visto Big Bang Theory, el Sheldon, ¿qué dice cuando se enoja? Ratas, dice, ¿no? Cuando le causa risa, ¿qué dice? Basinga, dice, ¿no? El Sheldon, no sé si han visto esa serie. Entonces, eso se llama lo que son interjecciones, se les llama. Y todos nosotros utilizamos, muy a menudo nosotros utilizamos esas interjecciones. Muy bien. Como pueden ver aquí, dice, ¿no? Las interjecciones pueden ser propias e impropias, dice. Interjecciones propias, dice. Son las que siempre desempeñan el oficio de detalles y constan de una sola palabra. Vean, interjecciones propias, como aquí dice, ¿no? Desempeñan el oficio de detalles y son solamente una sola palabra. ¿Cuáles son? Ah, ay, caramba, hola, uy, ojalá, adiós, hurra, ¿no? Por ejemplo, de nosotros, los paseños, ¿qué decimos, no? Cuando algo nos sorprende, ¿qué decimos? Decimos ese famoso ya, decimos, ¿verdad o no? ¿No? Pues somos aquí en La Paz. Ya decimos, ¿no? Los paseños. Muy bien. Es lo que decimos aquí por ejemplo, en La Paz, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Santa Cruz, para sorprenderse, no sé la verdad que ellos dicen, así como decimos nosotros, ¿no? El ya, el famoso ya. Ah, por ejemplo, en Santa Cruz dicen el ay, dicen, ¿no? El ay, ¿verdad? ¿Qué significa el ay? Bueno, el ay, ¿no? El ay significa aquí, significa. Muy bien, el ay, el ay. Es una intersección, muy bien. Dice que todos ustedes tienen una intersección para cuando están sorprendidos, cuando están tristes, cuando están acaramelados. Todos utilizamos lo que son intersecciones. Muy bien. Muy bien. También existe lo que son intersecciones impropias. Son los adjetivos sustantivos verbos, adverbios que usan como interjecciones, dice. Muy bien, ejemplo, dice. Sustantivos. Vean, interjecciones de sustantivos. ¿Cuáles son? Diablos, caracoles, o sea, notan que aquí tiene que ir un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen demonios, dice, ¿no? Cuando algo les va mal, ¿no? Y son sustantivos. Muy bien, por ejemplo, el cielo, ¿qué dice cuando algo le va mal? Dice ratas, dice, ¿no? Está utilizando un sustantivo. Pues se llama una intersección impropia, se le llama. Muy bien. Adjetivos, ¿no? Bravo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir, utilizamos el bravo cuando queremos aplaudir a alguien, ¿no? Bueno, malo, patán, ¿no? Recuerde, los adjetivos son aquellas palabras que califican a alguien o a algo. En este caso, bravo, bueno, malo, un patán, ¿no? Mi novia es un patán, decimos, ¿no? Esa sería una interjección. Muy bien. Verbo, verbo, ¿no? Anda, toma, cuando queremos ordenar, ¿no? Estudiar, apúrate a estudiar. Eso sería una interjección. Haz tu tarea, ayudarle a tu abuela, ¿no? Sería interjecciones. ¿Por qué? Porque son verbos. Ayúdale, ¿no? Haz tu tarea. Haz sería el verbo de hacer, ¿no? Adverbio. Fuera, atrás, ¿no? Fuera, andate, ¿no? Que también sería una interjección. Muy bien, entonces, como pueden ver, las interjecciones impropias son sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios.
Muy bien. Las propias, ¿no? Son aquellas palabras que no tienen significado, por si acaso, ¿no? Las propias, las intenciones impropias. Pero vean, el uy, ojalá, adiós, hurra. Muy bien. Vamos con el siguiente. Muy bien. La interjección no está en relación sintáctica con los demás partes de la oración. Muy bien. O sea, que no tiene una relación sintáctica. En plano del discurso, la intersección puede ser analizada como sustituida de oración. Morfológicamente, las interjecciones son más invariables, recuerdan, formas invariables, recuerdan, ¿no? Una palabra invariable, ¿no? Que no tiene género ni número. Bien. Desde el punto de vista semántico, la interjección expresa un valor efectivo importante, pues puede manifestar diferentes estados de ánimo del hablante, asombro, sorpresa, dolor, fastidio, ¿no? Entonces, para eso es lo que son las interjecciones, ¿no? Para estados de ánimo, como aquí dice, ¿no? De asombro, de un asombro, de sorpresa, de dolor, de fastidio. Muy bien. En algunos casos, las interjecciones son gritos o voces onomatopéicas, vacías de significado. Onomatopéicas quiere decir el sonido de los golpes, por decirles. Muy bien. Por ejemplo, cuando una persona toca la puerta, ¿no? Toca la puerta, ¿cómo podemos nosotros representarnos ese sonido? Decimos toc toc, decimos, ¿verdad? Toc toc, decimos. Por ejemplo, cuando el perro ladra, nosotros ¿cómo lo representamos? Decimos wow wow, ¿verdad? Así es como nosotros los representamos. Y esas son voces onomatopéicas. Como aquí dice, ¿no? Son vacías de significado, ¿no? Cuando yo hago una voz onomatopéica, no tiene sentido. ¿No? O sea, no tiene significado. Es la palabra clave. No tiene significado. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo, ¿no? Tu celular ha sonado. ¿Cómo ha sonado? Zing, zing ha sonado. Muy bien. Zing, zing. Ese zing, zing no tiene ningún significado. Muy bien. Como aquí dice, ¿no? Ah, ¿no? De asombro, ¿no? No sé. Ah, ¡pum! ¿No? Aquellas personas que les gusta leer cómics, saben, ahí aparece esta palabra, ¿no? ¡Pum! De golpe. ¡Pum! De golpe. ¡Sas! El sas, ¿no? De una bofetada, ¿no? ¡Sas! Dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, las personas que hablan aymara dicen, ¿no? Este chico bien feo se ha caído. Lac se ha caído. Ese lac es una onomatopeya. Muy bien. Porque lac es un sonido de que se ha caído. ¿No? No sé si alguna vez ustedes lo hayan usado, esa palabra, lac ¿no? No sé si lo han usado, muy bien. Pero esas son las onomatopéicas, ¿no? El sonido de los golpes, muy bien, ya sea de los animales, no sé, de los timbres, muy bien, así es como sería, muy bien. Según, según el empleo que se observa en castellano, las interjecciones pueden ser clasificadas en dos grupos, dice. Muy bien. Interjecciones exclusivas. Funciona como intersecciones, dice. Muy bien, o sea, aquí entran lo que son las onomatopeyas. Todas las onomatopeyas aquí tienen que ser. Bien. Va, ¿no? Va, paf, zas, ufa, plaf, ¿no? Hay varias onomatopeyas, ¿no? Como pueden ver aquí, solamente son sonidos aquí nada más. Son sonidos. Sonidos. Muy bien. Son sonidos nada más. El segundo, interjecciones eventuales. Están constituidos por diferentes partes de la oración de manera circunstancial. Son usadas como interjecciones, muy bien. O sea, se refiere a esto, a las interjecciones impropias, que pueden ser adjetivos, sustantivos, verbos o adverbios. Muy bien. Esos son los adjetivos, las interjecciones eventuales. Muy bien, como que está, ¿no? Ánimo, como un adjetivo. Abajo, como adverbio. Basta, como adverbio. Valor, verbo. Animal,
como sustantivo. Muera como verbo, ¿no? Se les llama, son eventuales. Muy bien. Utilizamos esto, ¿no? Muy bien, por ejemplo, ánimo, ¿no? Cuando aquella persona está desganada. Animal, ¿no? Cuando aquella persona que no tiene, bueno, respeto por alguien, ¿no? Le decimos animal, le decimos. Muy bien. Y yo sé que ustedes utilizan muchos onomatopeyas. Muy bien. Todo el tiempo utilizamos onomatopeyas en sí. O sea, esta parte utilizamos. Muy bien. Ahora también utilizamos lo que es esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, esto, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, bueno, cuando un varón, cuando un muchacho le engaña a su novia, ¿qué decimos? A ver, hay mujeres, por ejemplo, aquí en La Paz, dicen, ¿no? Andate con tu chola, decimos, ¿no? Esa chola sería una intersección eventual. ¿Por qué? Porque estoy utilizando lo que es un sustantivo, ¿no? Algo de desprecio también sería, ¿no? Andate con tu chola, decimos, ¿no? Así es como eres, otro, ¿no? Pero cuando aquí hay personas que están enamorados, ¿no? Eres la parte de mi corazón, decimos, ¿no? O eres mi corazón, decimos, ¿no? Ese corazón sería una intersección eventual de sustantivo. Muy bien. Aquí también vendría lo que decía, te amo, ¿no? Que también sería una intersección de cariño. Muy bien. Como pueden ver, utilizamos lo que son intersecciones eventuales muy a menudo. Lo utilizamos muy a diario. Muy bien. A ver si, señores, a ver, ustedes díganme una intersección eventual que ustedes utilizan muy a menudo. Muy bien. A ver, vamos contigo a ver, Mayanela. ¿Me puedes decirme una intersección que tú utilizas muy a menudo? Mayanela. Hola, hola, Marianela. A ver, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta jugar a lo que es voleibol, ¿no? Y cuando no hago un buen pase, digo, qué macana, digo. Incluso digo eso, ¿no? Así digo. No, no sé si escuchan, ¿no? Así digo. Ah, por ejemplo, ¿no? Cuando quiere hacer dormir al bebé, ¿no? Decimos, ¿no? O sea, ¿de qué? De que se calle, de silencio, ¿no? Ese sería una intersección exclusiva, sería. Bien, porque estoy utilizando lo que es una onomatopeya. ¿No? Así decimos, ¿no? Cuando queremos decir de silencio, ¿no? Decimos, ¿no? De silencio, decimos, muy bien. Entonces son lo que son las intersecciones exclusivas, muy bien. Son onomatopeyas. Las eventuales utilizamos lo que son un adjetivo, un adverbio, un verbo o un sustantivo utilizamos. Muy bien. Como aquí dice, ¿no? En el caso de las intersecciones, el contexto también puede precisar diferentes significados, dice. Ay de mí, dice. ¿Qué quiere decir? De piedad, ¿no? Ay de mí, o sea, no sé, cuando yo digo, bueno, algunas veces utilizo esta frase, ¿no? Ay de mí, es cuando tengo varias cosas que hacer, ¿no? Ay de mí, no sé qué voy a hacer, digo, ¿no? Y aquí está como piedad, está. Ay de ti si lo haces, de amenaza, ¿no? Por ejemplo, la mamá, ¿no? Cuando nos decimos, ¿no? Ay de ti si lo haces, vas a ver lo que te voy a hacer. Dice, ¿no? O sea, te está amenazando, que no tienes que hacer esa cosa. Muy bien. Aquí, ¿no? Hay de los que no cumplen la ley de advertencia, ¿no? Hay de los que no cumplen la ley de advertencia, ¿no? O sea, le está advirtiendo, ¿no? Puede haber muchos más, puede haber bastantes, ¿no? La cuestión aquí es entender el contexto, entender. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Te amo demasiado, te amo, eres mi vida, ¿no? Yo digo, eres mi vida. Sería una intersección de amor, ¿no? O de cariño, ¿no? Así es como sería. Muy bien. Y como les digo, hay varias intersecciones. La cuestión es saber el contexto nada más. Muy bien. Ya que están algunos, ¿no? ¿no? Que son onomatopeyas. Oh, de sorpresa. Vaya, ¿no? Una intersección eventual, un verbo. Hey, cuando nos saludamos, ¿no? Ah, hey, ¿cómo estás? ¿No?
Ah, de asombro, ¿no? Ay, de dolor, ¿no? Ay, me duele mi espalda, dices, ¿no? Algunos dicen así, ¿no? Esas son las intersecciones. Muy bien, señores. Bueno, señores, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre las intersecciones? Hola, hola. ¿Alguna duda sobre las intersecciones? Bueno, me parece que no. Ninguna, profe. ¿Cómo dices, Mijail? Ninguna. Muy bien, muy bien. Entonces son las intersecciones, muy bien. Son aquellas frases que dan asombro, sorpresa. Un dato importante. Las intersecciones siempre van a ir con los signos de admiración o de exclamación, como se dice. Muy bien. Siempre van a ir con eso. Siempre. Siempre. Si no va, quiere decir que es solamente una frase. Muy bien. Entonces, recuerden, las intersecciones siempre van a ir con signos de admiración. Muy bien. Bueno, señores, hasta aquí sería todo por hoy. Muy bien. Ya hemos terminado todos los rangos gramaticales. O sea, ¿qué me refiero con los rangos? Me refiero a que hemos avanzado qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, un pronombre, un verbo, adverbio, preposición, conjunción, ahora lo que es la interjección. Muy bien. Hoy lo que vamos a hacer va a ser un pequeño ejercicio. Muy bien. Yo voy a escribir una oración y ustedes me dicen que esa palabra, ¿qué rango tiene? ¿Es un pronombre? ¿Es una preposición? ¿Es una interjección? Muy bien. A ver, vamos. Esta es la primera oración. Muy bien, señor Javier. Aquí está. Allí abajo hay una manzana. Muy bien. Vamos contigo, Marianela. ¿Dónde está? ¿Qué palabra es el artículo indefinido? Marianela, a ver, contigo. ¿Dónde se encuentra el artículo indefinido? Marianela. Marianela, ¿me escuchas, Marianela? ¿Puedes oírme? Marianela, hola, hola. No, creo que no está Marianela. A ver, contigo, Belén. Belén, Belén, ¿puedes oírme, Belén? Belén. Bueno, me parece que Belén tampoco está. Contigo, Mijail, a ver. Mijail. Ok, profe. Además, va. Contigo, Mijail. ¿Dónde está el artículo indefinido? ¿Cuál de estas palabras es el artículo indefinido? Artículo indefinido. ¿Cuál es? Artículo indefinido. ¿Cuál sería? Bueno, a ver, señores. En este caso, el artículo indefinido sería una. Muy bien. Tenemos que recordar, ¿no? Los artículos. Los, los artículos. Artículos indefinidos. Artículos indefinidos. Indefinidos son, ¿no? Son una, unos y unas, ¿no? Esos son los artículos indefinidos. Entonces, una manzana, una, es un artículo indefinido. Muy bien, es lo que vendría a ser. Allí, allí, allí sería un adverbio, ¿no? Un adverbio, ¿no?
¿Cómo me doy cuenta de que es un adverbio? ¿Cómo me doy cuenta de que es un adverbio? Como les dije, ¿no? Un adverbio es una palabra invariable. ¿Y qué es una palabra invariable? Que no tiene género ni número, ¿no? Entonces, yo aquí tengo que decir, ¿no? Si es un adverbio, entonces, como te digo, ¿no? Es una palabra invariable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir esa palabra en plural. Muy bien. Entonces, si yo convierto allí en plural, no va a tener significado porque sería en plural, sería allis, sería. Allis, ¿no? Allis, allis. Y no tiene sentido allis, ¿no? No tiene sentido decir allis, ¿no? Entonces, allí es un adverbio, ¿no? Abajo. ¿Qué sería abajo? También sería un adverbio, ¿no? También sería un adverbio. ¿Por qué un adverbio? ¿Por qué un adverbio? Porque un adverbio, como dijimos, ¿no? Un adverbio no tiene género ni número, ¿no? Entonces, si yo convierto esa palabra en plural, diría abajos. Allí, abajos. No tiene sentido si yo digo abajos, ¿no? Entonces, si no tiene género ni número, entonces obviamente es un adverbio. Muy bien. Hay, la palabra hay, ¿qué es, no? Cuando yo voy a la calle y digo, ¿no? Hay pan y leche, dice ahí. Hay pan y leche, ¿no? Pero ¿qué es hay? Hay es un verbo, ¿no? Hay es un verbo. Es un verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Bueno, me refiero, como dije, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber si esta palabra es un verbo? ¿Cómo me doy cuenta de que es un verbo? Tengo que convertirlo en infinitivo, ¿no? Y las palabras en infinitivo siempre van a terminar lo que es en ar, er e ir, ¿no? Siempre van a terminar en ar, er, ir, ¿no? Y el infinitivo del verbo hay va a ser haber. Así es como sería. Haber. Vea, termina en er. Haber. Muy bien. Así es como vendría a ser. Haber. Muy bien. El siguiente. Bueno, una sería un artículo. Manzana. ¿Qué sería manzana? Manzana es el sustantivo. Muy bien. Pero yo, ¿cómo me doy cuenta de que es un sustantivo? ¿No? Bueno, tengo que convertirlo a lo que es a un. Tengo que convertirlo a lo que es en género. Tengo que cambiar en género y en número. Muy bien. Manzana, ¿no? Bueno, manzana no tiene su género, ¿no? Manzana es tanto para masculino y como femenino. Muy bien. Pero sí puedo convertirlo a lo que es en singular y plural. Puedo decir manzanas. Muy bien, manzanas puedo decir. Pero ahora yo, ¿cómo me doy cuenta de que esta palabra es el sustantivo? ¿Cómo me doy cuenta? Recuerden, ¿qué les dije? ¿No? Los sustantivos siempre van a ir precedidos de un artículo. Si una palabra tiene un artículo, es porque ustedes tienen que saber bien lo que es un artículo o cuáles son los artículos. Cuando una palabra está precedida de un artículo, la otra palabra va a ser el sustantivo. Muy bien. Así es como yo me doy cuenta de que esta palabra es un sustantivo. Y no solamente eso. Esa es una manera. La otra manera de saber si esta palabra es un sustantivo tiene que concordar en género y número con el artículo. Tiene que concordar. Si el artículo está en singular, el sustantivo también tiene que estar en singular, ¿no? Si el artículo está en femenino, el sustantivo también tiene que estar en femenino. Vean esta parte. Una es un artículo indefinido femenino singular. Manzana es un sustantivo femenino singular. Entonces, concuerda. Esto es un sustantivo.
Muy bien. Así es como yo me doy cuenta de que esta palabra es un sustantivo. Muy bien. Muy bien, a ver, otro ejemplo. Veamos otro ejemplo, ¿no? Nosotros. Muy bien, aquí está, dice, ¿no? Ayer mi bebé estuvo llorando demasiado. Dice. Muy bien. ¿Qué sería ayer? Ayer, ¿no? Es un adverbio. Muy bien. Es un adverbio. ¿Por qué? Porque no puedo convertirlo en plural. No puedo decir ayeres. No puedo decir ayeres. No. Tampoco puedo convertirlo en femenino o en masculino. No puedo convertirlo. Muy bien. Entonces, ayer es un adverbio. ¿Y cómo me doy cuenta de que es un adverbio? ¿Qué les dije? Muy bien. Un adverbio siempre va a calificar a quién. Un adverbio califica lo que es a un adverbio califica lo que es a ¿dónde está? Lo que es a un verbo, califica a un verbo, a un adjetivo, y a otro adverbio. Muy bien. Así es como califica el adverbio. Muy bien. El adverbio califica a un verbo, adjetivo o a otro adverbio. En este caso, ayer es un adverbio. Pero ¿a quién está calificando? Aquí dice, ¿no? Que califica a un verbo, adjetivo y a otro adverbio. En este caso, ayer está calificando al verbo, ¿no? Ayer estuvo llorando. A este estaba calificando. ¿Cuándo estuvo llorando ayer mi bebé? Ayer estuvo llorando. Muy bien. Estuvo llorando. Entonces, recuerden, el adverbio califica lo que es al verbo, en este caso. ¿No? El siguiente. Mi bebé sería el sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta de que es el sustantivo? ¿No? Recuerden, un sustantivo siempre va a estar precedido de lo que es de un artículo o de un determinante. ¿No? ¿Recuerdan de los adjetivos determinativos? ¿No? Adjetivos determinativos. ¿Cuáles son los adjetivos determinativos? Se dividían lo que son adjetivos posesivos, adjetivos indefinidos, ¿no? Son 6 incluso, ¿no? Tienen que recordar todos esos 6. Muy bien. Entonces, vean, en este caso, mi, dice, ¿no? Mi bebé, ¿no? Mi vendría a ser lo que es el adjetivo. Muy bien. ¿Y qué era un adjetivo? ¿Qué era un adjetivo? Un adjetivo es aquella palabra que califica al sustantivo. Muy bien, al sustantivo. El adjetivo solamente califica al sustantivo. Muy bien, solamente al sustantivo. En este caso, mi, que es un adjetivo posesivo, ¿no? Mi bebé, ¿no? Mi bebé. ¿Qué sería bebé? Bebé es un sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta de que es un bebé? ¿Cómo me doy cuenta de que bebé es un sustantivo? Porque puede cambiar de género y número. Bueno, en este caso cambia de lo que es de singular y plural. Bebés, puedo decir bebés, ¿no? Pero, como estoy diciendo, ¿no? Es precedido de un adjetivo, ¿no? Y aquí, mi bebé, ¿no? Singular, mi bebé, ¿no? Bebé sería un sustantivo. Estuvo llorando, ¿no? En dos palabras sería el verbo. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta de que es un verbo? Tengo que convertirlo a infinitivo. Estuvo. El infinitivo de estuvo sería estar. Estar.
¿no? El adjetivo, el infinitivo de llorando, ¿no? De llorando es llorar. Muy bien. Llorar. Vean. Infinitivo de estuvo es estar. El infinitivo de llorando es llorar. Muy bien. Entonces, estas dos palabras, estuvo llorando, es el verbo. Muy bien. Así es como sería. Muy bien. Demasiado. ¿No? Demasiado. ¿Qué sería demasiado? Muy bien. Demasiado sería otro adverbio. ¿Por qué? Porque no puedo convertirlo en lo que es en singular o en plural. No puedo decir demasiados. Aquella persona que dice demasiados está mal. ¿No? ¿Qué dijimos? El adverbio es una palabra que no tiene género ni número. No tiene género ni número. No puedo decir demasiados. Hay personas que sí dicen, ¿no? Dicen demasiados, dicen. Pero eso no es, así no es como se dice, ¿no? Se dice demasiado es lo correcto, ¿no? Entonces, demasiado es un adverbio. Pero ¿cómo me doy cuenta de que es un adverbio? ¿Qué dijimos aquí? Un adverbio califica a quién? Califica lo que es a un verbo, adjetivo y a otro adverbio, ¿no? Y demasiado, ¿a quién está calificando? Está calificando al verbo. Demasiado, ¿no? Mi bebé estuvo llorando, demasiado estuvo llorando. Muy bien, señores. Entonces, señores, es lo que serían las partes de una oración. Muy bien. Así ustedes como ustedes tienen que saber. Muy bien. ¿Se acuerdan, verdad, del adverbio? El adverbio había que preguntarse, ¿no? Había adverbios de modo, de finalidad, de instrumento, de lugar, de cantidad, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿no? Ayer es un adverbio de tiempo, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de que es de tiempo? Se tienen que acordarse bien las preguntas que les dije, ¿no? Tienen que acordarse bien, esas preguntas son esenciales. Muy bien. De tiempo. ¿Cómo me pregunto? Tengo que preguntarme cuándo, ¿no? Así sería, pero la pregunta de esta oración sería así, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo mi bebé estuvo llorando? Estuvo llorando. Muy bien. ¿Cuándo mi bebé estuvo llorando? La respuesta sería ayer. Y ayer sería el adverbio. Muy bien. Tienen que recordarse, ¿no? Tienen que preguntarse estas preguntas. ¿Cuándo? Muy bien. Que es de tiempo. Muy bien. Porque no puede ser demasiado, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo me refiero al tiempo, no? No puedo. ¿Cuándo mi bebé estuvo llorando? Demasiado. No tendría lógica. Muy bien, no hay lógica si yo digo, si respondo de esa manera. ¿Cuándo mi bebé estuvo llorando? Demasiado. No puedo decir de esta manera. Muy bien. No puedo decir de esa manera. Muy bien. Muy bien. Así es como sería la respuesta, ¿no? En este caso, la respuesta sería: ¿cuándo mi bebé estuvo llorando? Ayer. Así sería la respuesta, ¿no? Este otro verbo, ¿no? Esta otra palabra, que sería también un adverbio. Demasiado, ¿no? Pero ¿qué tipo de adverbio es? ¿Cómo me doy cuenta? ¿No? Como les dije, se tienen que preguntarse, ¿no? Por ejemplo, este es un adverbio de cantidad, ¿no? Y para cantidad, ¿qué me pregunto? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto mi bebé estuvo llorando? ¿Cuánto mi bebé estuvo llorando? ¿Cuánto? De cantidad, ¿no? La respuesta sería demasiado, demasiado, ¿no?
Así es como vendría a ser, ¿no? De cantidad. ¿Cuánto ha llorado mi bebé? ¿Cuánto? Demasiado, mucho, ¿no? Así es como vendría a ser. Muy bien, señores. Entonces, recuerden, ustedes siempre se tienen que preguntarse. Muy bien, se tienen que preguntarse. No, por ejemplo, mi bebé estuvo llorando a gritos, quiero aprender. A gritos, a gritos, a gritos. ¿Qué sería a gritos? ¿No? Mi bebé estuvo llorando a gritos. ¿Qué sería a gritos? A gritos vendría a ser lo que es un adverbio, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta de que es un adverbio? ¿Cómo me doy cuenta de que es un adverbio? ¿No? Tienen que recordar, había adverbio de modo. ¿Cómo era la pregunta para preguntarse un adverbio de modo? Tienes que preguntarte cómo. ¿Cómo? ¿Cómo mi bebé estuvo llorando? ¿Cómo estuvo mi bebé llorando? A gritos. Así es como vendría a ser. A gritos. ¿No? El cómo. Muy bien, señores. Muy bien. Ahora ven la importancia de las preguntas. Muy bien. Así que por favor repasen. Muy bien. Tienen que repasar los adverbios. Muy bien. Es importante que se memoricen esas preguntas. Es vital que ustedes se acuerden. Muy bien. Tienen que recordar esas preguntas. Muy bien, señores. Entonces, ya hemos terminado lo que son la sintaxis. Muy bien. Ya hemos terminado todo lo que es la sintaxis. Muy bien. Ahora lo que vamos a pasar va a ser lo que es el nivel sintáctico. Ahí lo que vamos a encontrar va a ser las funciones que cada palabra o de cada frase está cumpliendo. Muy bien, en este caso lo que estamos avanzando es la sintaxis nada más, o sea, encontrar el rango de cada palabra. Muy bien, más adelante vamos a avanzar lo que son las funciones. Muy bien. En este caso nosotros ya no vamos a buscar lo que son, que es un sujeto, que es un sustantivo, ya no. Vamos a tener que buscar lo que es, ¿qué es un sujeto? Muy bien. Vamos a buscar lo que es un complemento. Muy bien, señores. Pero para eso tenemos que saber qué es la oración. Muy bien. Tenemos que saber bien qué es la oración o qué es una oración. Muy bien. A ver, vamos a ver contigo. A ver, ahora sí, Marianela, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme, Marianela? Marianela. Bueno, me parece que Marianela no puede oírme. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué es una oración? Muy bien. ¿Qué es la oración? Es la unión de dos o más oraciones simples. Además, estas oraciones poseen dos o más verbos como núcleo de la oración. Muy bien, es la parte más importante. Posee o poseen dos o más verbos como núcleo de la oración. Muy bien, o sea, recuerden, le llama oración, ¿por qué? Porque tiene un verbo conjugado. Muy bien, tiene un verbo conjugado. Y si tiene un verbo, es una oración. Muy bien. Y si esa frase no tuviese un verbo, ya no sería una oración. Muy bien, sería un enunciado. Muy bien, sería un enunciado. Por ejemplo, a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, a ver, los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? El MAS, ¿no? Por ejemplo, el partido político, el MAS. El MAS, ¿qué significa? Significa movimiento, movi, movimiento al socialismo. Movimiento al socialismo significa más. Muy bien. Y esta palabra, ¿no? Tres palabras. Esto no es una oración. No es una oración, esto, por si acaso.
Esto se le llama lo que es un enunciado. Muy bien, es un enunciado. ¿Por qué? Porque aquí no tiene lo que es un verbo. No tiene verbo. Y como no tiene verbo, es solamente o es simplemente un enunciado. Muy bien. Una oración tiene que tener sí o sí un verbo conjugado. Un verbo conjugado por si acaso. Muy bien. Tiene que ser conjugado en presente, pasado o futuro. Muy bien. Así es como sería. Muy bien. Entonces, eso es lo que es una oración. Muy bien. Una oración siempre va a poseer lo que es un verbo. Sí o sí va a poseer un verbo. Muy bien. Nexos. Quiere decir aquellas palabras que se enlazan unas. Muy bien. Con otras oraciones. Estas palabras pueden ser preposiciones o conjunciones. Muy bien. ¿Recuerdan, verdad, las conjunciones y las preposiciones que hemos avanzado? Muy bien. Eso llama lo que son nexos. Muy bien. ¿Y qué decíamos de esos nexos? Por ejemplo, las preposiciones. ¿Para qué utilizaba lo que era las preposiciones? La preposición utilizaba para dar sentido, ¿no? Para dar sentido a un enunciado. Por ejemplo, vean aquí, movimiento al socialismo, ¿no? Al vendría a ser lo que es una preposición. ¿Por qué? Porque le está dando sentido al enunciado. Quitemos a ver la preposición. Movimiento al socialismo, nomás decía. Muy bien. Aunque aún sigue teniendo sentido, muy bien. ¿No? Pero no. Lo que decía así, movimiento al socialismo. Aquí está indicando que este movimiento es socialista, está diciendo. Si solo digo movimiento socialismo, no tiene sentido, ¿no? Lo correcto sería movimiento socialista sería. Así sería lo correcto. Muy bien. Así es como sería lo correcto. Pero, como no está socialismo, no está socialista, entonces lo correcto sería al socialismo. ¿Qué era una conjunción? La conjunción era aquella palabra que de igual manera une elementos o oraciones, ¿no? Une elementos o oraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué eran elementos? ¿No? Pan y leche. Pan y leche. Sería elementos. Está uniendo elementos. La conjunción sería la I. Muy bien. La conjunción vendría a ser la I. ¿Por qué? Porque está uniendo dos elementos, ¿no? O también puedo decir así, pan, ¿no? Pan o leche. Pan o leche, ¿no? O sea, ven aquí. Aquí está diciendo que vas a comprar, o aquí hay pan y leche. Aquí está diciendo que aquí hay ambos, ¿no? Que hay ambos. Cuando utilizo el o, es de elección, ¿no? Aquí hay bien pan o hay leche. De elección. Muy bien. Es porque decimos, ¿no? A la oración, por ejemplo, a ver, no sé, alguna palabra, a ver, una palabra con O. Ay, muy bien. Ya vamos a pasar muy bien esto que es, miren. Llanas. Palabras, palabras llanas, ¿no? O graves, ¿no? O graves. Muy bien. Cuando tú dices el O, te está dando a elegir. Tú puedes decir tanto palabras llanas o graves. Cualquiera de los dos es igual. Muy bien. Eso sería una conjunción. Está uniendo lo que es elementos. Muy bien. Pero también decía que puede unir oraciones. Muy bien. Como está aquí, ¿no? El día es muy caluroso. Muy bien. El día es muy caluroso, ¿no? Y como pueden ver, aquí está lo que es el, la conjunción, que sería la I. Muy bien. La conjunción. ¿Por qué? La conjunción, como dijimos, ¿no? Une
dos elementos o dos oraciones. En este caso está uniendo dos oraciones. ¿Cómo me doy cuenta de que es oración? Tengo que buscar lo que es el verbo, ¿no? El día es muy caluroso. El verbo es. ¿Por qué? Es el verbo. Porque tengo convertido lo que es a infinitivo. El infinitivo del verbo es sería está. Estar, en este caso. Estar, ¿no? De es, su infinitivo sería estar, ¿no? Estar. Y dice, la noche es muy fría. Otra oración. ¿Por qué es otra oración? Porque aquí está lo que es el verbo es. Muy bien. ¿Qué también significa estar? Muy bien. Muy bien, señores. Así es como serían entonces las oraciones. Muy bien. Así es como sería una oración. Muy bien. Una oración siempre está compuesta por un verbo. Recuerden eso. Tiene que estar sí o sí con un verbo. Muy bien. Puede que no esté el sustantivo, ¿no? Puede que no esté el sustantivo, pero aún así sigue siendo un verbo, sigue siendo una oración. ¿Por qué? Porque está el verbo. Muy bien. Ahora sí, vayamos a esta parte, que es muy importante. Elementos de la oración, ¿no? Elementos de la oración. Generalmente en el colegio, ¿no? En el colegio nos han enseñado que las partes de una oración se dividen en tres. ¿Cuáles son? Dice, ¿no? Son tres. ¿Pero cuáles son? Son sujeto, verbo y predicado. Así es como nos han enseñado en el colegio, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. No es así, señores, ¿no? La oración solamente se divide en dos. Muy bien. Solamente se divide en dos. ¿Y cuáles son? Es el sujeto y el predicado. Muy bien. El sujeto. El sujeto normalmente está expresado por un sustantivo o sintagma nominal, dice. Muy bien. Predicado. Normalmente está expresado por un verbo o un sintagma verbal. Muy bien, entonces recuerden, señores, una oración se divide en dos partes, que son sujeto y predicado. En el sujeto se encuentra lo que es el sustantivo, lo que hemos avanzado. En el sujeto se encuentra lo que es el sustantivo. Muy bien, es el sustantivo. Sí, o sintagma nominal también se le llama. Muy bien, sintagma nominal. En el predicado se encuentra lo que es el verbo. O también puede estar lo que es un sintagma verbal. Muy bien. Ya más adelante vamos a ver lo que es un sintagma nominal y qué es un sintagma verbal. Muy bien. Y para aquí tenemos que aprender o tenemos que saber bien lo que son los rangos gramaticales, lo que hemos avanzado toda la anterior semana. Muy bien, el sujeto, el verbo, el adjetivo, el adverbio, todos ellos ustedes se lo tienen que saber de memoria para poder resolver lo que es el nivel sintáctico. Muy bien, señores. Ahora sí, vayamos. Recuentos eso, ¿no? Un sujeto siempre, un sustantivo, una oración se divide en dos. Sujeto y predicado. Muy bien. Y aquí está una oración. Vean la oración. ¿No? ¿Qué dice? Dice, aquí está, ¿no? Sujeto. El caballo. Predicado. Bebe agua. ¿No? El caballo bebe agua, ¿no? Sujeto sería el caballo, ¿no? Predicado, bebe agua de la laguna. Muy bien, así es como viene a ser. Las hojas de los árboles caen en otoño. Las hojas de los árboles caen en otoño. ¿Qué vendría a ser el sustantivo? Caen en otoño sería el predicado. Muy bien. Así es como vendría a ser, señores. Muy bien, entonces, señores. Ahora sí,
vayamos a las clases de oraciones, ¿no? Clases de oraciones. Hay oraciones simples. ¿Cuáles son las oraciones simples? Las oraciones simples son unidades de sentido que tienen autonomía sintáctica y que están compuestas por un único predicado. Todos los verbos de la oración corresponden a un mismo sujeto y por lo tanto están alojados en un único predicado, que puede ser simple o compuesto. Muy bien. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo, se le llama oración simple. ¿Por qué? Porque la oración va a tener un solo verbo. A eso se refiere. Muy bien, a eso es lo que está refiriéndose. Solamente va a tener un solo verbo. Muy bien, un solo verbo, ¿no? Por ejemplo, que si no, Juan tenía hambre. Juan tenía hambre. Juan es el sujeto, tenía hambre es el predicado, ¿no? Predicado verbal, ya que tiene solo un verbo. Muy bien, entonces, así es como sería. Muy bien, se le llama oración simple, ¿por qué? Porque solo tiene un solo verbo. Oraciones compuestas. Se clasifican en oraciones compuestas y yuxtaposición y coordinaciones. Oraciones compuestas. Bien, como que dice, no se dividen en yuxtaposición y coordinaciones. ¿Cuáles son las oraciones de yuxtaposición? ¿No? Oración compuesta, yuxtaposición. Dice. Las oraciones yuxtapuestas son un tipo de oraciones compuestas que se caracterizan por tener dos suboraciones o preposiciones separadas por una coma, ¿no? Por una coma, por dos puntos, como puede ver ahí, dos puntos, ¿no? O un punto y coma. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir una oración compuesta y yuxtapuesta? Es aquella oración que tiene suboraciones, pero que está separado por una coma, dos puntos o punto y coma. ¿No? Veamos, aquí dice, ¿no? ¿Cuándo se usa cada signo de puntuación? ¿No? Ya vamos a ver lo que es la ortografía también. Muy bien. A tomar nota de esta parte. La coma se usa para dar sentido distributivo. Por ejemplo, mi casa es muy linda, el jardín no tanto. Muy bien, recuerden, esta es una oración yuxtapuesta utilizando la coma. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sería una oración yuxtapuesta? Porque está utilizando lo que es aquí la coma y además tiene dos verbos. Vean, mi casa es muy linda. Coma, es el jardín no tanto. Muy bien, aquí está, ¿no? Mi casa es muy linda, el jardín no tanto. Muy bien. Mi casa es muy linda, primera oración, coma. Segunda oración, el jardín no tanto. Muy bien. Vean, aquí está la coma. Muy bien. Eso sería lo que sería una oración yuxtapuesta utilizando lo que es la coma. ¿Y cuándo utilizo la coma? Para dar sentido distributivo, o sea, para estar distribuyendo más y más. Muy bien. El siguiente, punto y coma. Se usa para dar sentido de causa o consecuencia. Por ejemplo, el examen era difícil. Estudiamos toda la noche, ¿no? Entonces, utilizo lo que es el punto y coma, ¿para qué? ¿No? Para dar sentido de causa y efecto. Es lo que queda aquí en este caso, ¿no? Causa y efecto. Es lo que tienen que hacer ustedes. Causa o efecto, ¿no? El examen era difícil, ¿no? El efecto, ¿qué pasó? Que estudiamos toda la noche. Y vean, cuando una oración está así, sí o sí aquí utiliza lo que es punto y coma. Punto y coma. Muy bien. Para dar causa y efecto. Dos puntos. Se usan para dar sentido de explicación o ampliación.
¿no? La palabra clave, de explicación o ampliación. Muy bien, ampliación. Muy bien. Por ejemplo, llegamos tarde. El auto se había roto. Muy bien. O sea, aquí, ¿qué está diciendo aquí? Que ustedes tienen que dar una explicación, ¿no? Llegamos tarde. ¿Por qué han llegado tarde? Porque el auto se había roto, ¿no? O puede ser, llegamos tarde. Hubo mucho tráfico. Llegué tarde. Llegué tarde. Mi reloj o mi alarma se atrasó, por decirles, ¿no? O no puse alarma. Llegué tarde, no puse alarma en mi reloj o en mi celular, ¿no? Así es como vendría a ser, señores. Entonces, recuerden, yo utilizo lo que son dos puntos, muy bien, para dar sentido o explicar algo. Muy bien, entonces, así es como sería una oración yuxtapuesta. Bien, se llama yuxtapuesta, ¿por qué? Porque utiliza lo que son signos de puntuación, que es la coma, dos puntos y punto y coma. Muy bien. Muy bien, ya que estamos los ejemplos, ¿no? Yo te voy a visitar a tu casa el fin de semana. Yo te llevo tu regalo de cumpleaños. Muy bien, por la coma. Muy bien. Yo la vi desde lejos. Ella estaba en la esquina de su casa. ¿No? Dos puntos, explicando el por qué. La feria inauguró cerca de las 5 de la tarde. A las 6 ya se había llenado la gente. Punto y coma, ¿no? De causa y efecto, ¿no? Causa, ¿no? La feria se inauguró cerca de las 5 de la tarde. El efecto, a las 6 ya se había llenado de gente, ¿no? Así serían las oraciones yuxtapuestas, ¿no? La siguiente, oraciones compuestas con preposición coordinada. Dice. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que tenemos que hacer es utilizar las preposiciones o las conjunciones. Muy bien. Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y hay varias oraciones que se utilizan así, de esa manera. Muy bien. Vean, ¿no? ¿Cuáles son las preposiciones? Son el y, el sin embargo, como que dicen, ¿no? El pero, ni, tan, ¿no? Él hizo muchas maldades. Primera oración. Ya les está pagando. Segunda oración. Muy bien. Pero aquí está lo que es en medio, está lo que es el nexo. ¿No? Que sería una preposición. ¿Por qué una preposición? Porque le va a dar sentido.